la gente tiende a justificar el tomar vino por una errónea interpretación de las Escrituras. Inclusive hay grupos religiosos que también argumentan el uso del vino y que Jesucristo hizo del agua vino, como si esto diera licencia para tomar vino. Pero vamos a ver, hermano, qué dice la Biblia acerca de esto. Quizás usted como convertido pues no tenga problema con este tema, pero puede serle muy útil cuando enfrente este tipo de cuestionamientos, este tipo de argumentos de la gente que dice que la Biblia habla del vino y que por qué no tomarlo. Entonces, vamos a partir de una escritura que encontramos ahí en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos el versículo 14. Dice ahí su palabra, y de ahí nos pasamos al versículo 32 y 33. Amén. Manteca de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos de cabrío, con grosura de riñones de trigo, y sangre de uva bebiste, vino puro. Versículo 32 y 33. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los sarmientos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Versículo 33. Veneno de dragones es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Amén. La Biblia habla, hermano, de diferentes tipos de vino, en especial dos tipos de vino que vemos aquí. Uno señalado en el versículo 14, que es sangre de uva, es decir, vino puro, jugo de uva. Eso lo menciona aquí como una bendición de parte de Dios que da y que daba en ese entonces al pueblo de Israel. Pero el versículo 32 evidentemente habla de otro vino, de un vino que lo relaciona con Sodoma y Gomorra, y que dice de manera simbólica que las uvas de ellos, digo de manera simbólica porque no es que hubiera uvas de fruto de la vid diferentes a otras, no, sino lo que hacían con ese fruto de la vid. Menciona aquí, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, refiriéndose a Sodoma y a Gomorra. Y el versículo 33 es más claro al decir, veneno de dragones es, ¿qué cosa? Es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Bien, tenemos, hermano, en la Escritura que se habla de un vino que en el hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y aparece la palabra yayim en esta palabra que aparece aquí en el versículo, en este versículo 33, que dice veneno de dragones es su vino,
Ahí aparece la palabra Yaquín, que la encontramos 141 veces en el Antiguo Testamento. También encontramos otra palabra que en el hebreo es la palabra tirosh, T-I-R-O-S-H, tirosh, y que se refiere a un vino reciente, un vino que no está fermentado y que aparece 38 veces en ocasiones distintas, refiriéndose a un vino fresco. Y bueno, vamos a ver algunas escrituras acerca de esto. Primero vamos a ver la palabra tirosh, y la encontramos ahí en Génesis capítulo 27. Génesis 27, versículo 28. Dice ahí la palabra de Dios: Dios te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo, ¿y de qué más? De mosto. Y de mosto. ¿Qué es mosto? Pues ahí es donde encontramos la palabra tirosh, que se refiere a vino fresco, a jugo de uva fresco. Aquí aparece traducido como mosto. Repito, en otras traducciones aparece traducido como vino, pero se refiere a un vino fresco, al jugo de la uva. Vemos, hermanos, en Números capítulo 18, vamos a estar viendo algunas escrituras de esos 38 versículos que aparecen en el Antiguo Testamento con la palabra tirosh, para ver la relación en la mayoría de las veces a qué vino se refiere. Números 18, versículo 12, de aceite, y otra vez dice, y de mosto, y de trigo. Otra vez ahí aparece una palabra que es traducida como vino, mosto, de aceite y de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán al Señor, a ti las he dado. Un vino, un mosto, que aparece traducido así, refiriéndose a un vino fresco, a jugo de la uva, o como leímos en Deuteronomio 32:14, a la sangre de la uva. Gloria a Dios. Volviendo al Deuteronomio, pero en el capítulo 7, Deuteronomio 7, versículo 13, habla inclusive aquí de bendiciones. Por lo tanto, no se refiere a un vino tinto, a un vino mezclado, a un vino fermentado, no. Dice el versículo 13, y te amaré y te bendeciré y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y tu grano. ¿Y qué más dice? Y tu mosto. Ahí está una palabra que también es traducida como vino, refiriéndose en el hebreo a la palabra tirosh, que se refiere a vino nuevo, a sangre de uvas. Bendeciré entonces tu mosto y tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Capítulo 11 de ahí mismo de Deuteronomio, versículo 14. Yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y cogerás tu grano, ¿y qué más? Y tu vino, dice la versión antigua, y tu aceite. Otra vez ahí aparece la palabra tirosh para referirse a las bendiciones que Dios da trayendo la lluvia temprana y tardía. Cogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Capítulo 12
Y ahí mismo de Deuteronomio, versículo 17 dice: ni podrás comer en tus poblaciones el diezmo de tu grano, o de tu vino, o de tu aceite, algo de lo cual se diezmaba. Y como ya hemos visto en el estudio del diezmo, pues la familia del que daba el diezmo era la que participaba comiendo de esos frutos. Principalmente ellos comían del diezmo, como dice ahí: ni podrás comer en tus poblaciones el diezmo de tu grano, o de tu vino, o de tu aceite, ni los primerizos de tus vacas, ni de tus ovejas, ni tus votos que prometieres, ni tus ofrendas voluntarias, ni las elevadas ofrendas de tus manos. Es decir, que eso lo tenían que comer en el lugar que el Señor había escogido. Bien, en un tiempo fue en el tabernáculo, o trayéndolo al tabernáculo, y en otro tiempo trayéndolo al templo de Jerusalén, el lugar donde el Señor escogiere para traer el diezmo. Traían entre ese diezmo el vino, refiriéndose otra vez a la palabra tirosh, que significa vino fresco, jugo de uva. Bendito el nombre de Jesucristo. Capítulo 33, de ahí mismo de Deuteronomio. Capítulo 33, versículo 28. E Israel, fuente de Jacob, habitará confiado solo en tierra de grano y de ¿qué más? Y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Otra vez se menciona este vino como una bendición, refiriéndose al fruto de la tierra, que era el jugo de la uva. Vino nuevo también, traducido de esa manera. Seguimos considerando la escritura y vamos a Jueces, libro de Jueces. Gloria a Dios, capítulo 9. Santo es el Señor Jesús. Versículo 12 y 13. ¿Lo tenemos? Dijeron luego los árboles a David: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y David le respondió: tengo de dejar, ¿qué cosa? Mi mosto. Otra vez la palabra tirosh, refiriéndose a vino nuevo, refiriéndose a vino fresco o sangre de uva. Tengo de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, por ir a ser grande sobre los árboles. Menciona entonces directamente ese fruto de la vid como tirosh en el hebreo, refiriéndose al vino fresco o al jugo de uva. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31. Gloria a Dios. Dice aquí el versículo 5. Y como este dicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano y de ¿qué más? Y de vino, aceite, miel, y de todos los frutos de la tierra trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. Otra vez aparece aquí el vino como parte de las primicias, en este caso, como fruto de la tierra que traían al Señor. Primicias, vino, no vino fermentado, no vino mezclado, sino refiriéndose claramente al fruto de la vid, al jugo fresco. Seguimos considerando en el libro de Nehemías, libro de Nehemías capítulo 10.
versículo 37. Amén. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol. ¿Y de qué más? Del vino. Otra vez, ahí está la palabra tirosh, refiriéndose al fruto de la tierra que traían como primicias. Era vino fresco, vino nuevo. Algo muy común, hermano, en el pueblo de Israel, hablar de este vino, que era un vino fresco, un vino nuevo, sin fermentación y sin mezclas. Versículo 39 vuelve a mencionar: porque a las cámaras han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano y de qué más, y del vino. Otra vez mencionado como ofrenda el tirosh, el vino fresco, el jugo de uva, ofrenda del vino y del aceite. Allí estarán los vasos del santuario y los sacerdotes que ministran y los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Capítulo 13 de ahí mismo, de Nehemías, el versículo 5, dice: en el nombre del Señor Jesús. Y le había hecho una grande cámara en la cual guardaban antes las ofrendas y el perfume y los vasos y el diezmo del grano y de qué más, y del vino. Diezmo del vino, refiriéndose al vino nuevo, al vino fresco. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a Proverbios capítulo 3. Estamos todavía viendo textos que nos hablan claramente del tipo de vino fresco, de jugo de uva, que era una parte muy elemental en la producción de las tierras, de la cosecha del pueblo de Israel, las viñas. Dijimos Proverbios capítulo 3. Leemos ahí el versículo 9 y 10. Honra al Señor de tu sustancia y de las primicias de todos, ¿qué? De todos tus frutos. Habla de primicias nuevamente. Honrarás al Señor de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos. Versículo 10. Y serán llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto o de vino. Pero otra vez ahí aparece la palabra tirosh, refiriéndose a un vino fresco, a un vino nuevo, no a un vino fermentado, no a un vino mezclado. Gloria a Dios. Seguimos considerando, hermano, este tipo de vino del que habla la Biblia y que era muy común en el pueblo de Israel. Isaías 36. Isaías 36, versículo 17. Habla de una promesa de bendición para el pueblo de Israel y le dice: hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y tierra de ¿qué más? Y de vino, tierra de pan y de viñas. Otra vez ahí vino, aparece tirosh, esa palabra hebrea que se refiere a un vino fresco, a un vino nuevo. Isaías, pero en el capítulo 62, Isaías 62, versículo 8. Juró el Señor por su mano derecha y por el brazo de su fortaleza, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños. ¿Qué cosa? El vino que tú trabajaste. Otra vez refiriéndose al vino nuevo, al vino fresco, vino que tú
trabajaste. El vino entonces era muy común, hermano. El vino puro, el jugo de uva, era muy común en la producción del pueblo de Israel y también en su bebida. Seguimos considerando, hermano, Jeremías 31. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se habla de este vino. La palabra hebrea, repito, pirosh. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 12: y vendrán y harán alabanzas en lo alto de Sión y correrán al bien del Señor. Óigalo bien, lo menciona como algo bueno, como algo de bendición. Correrán al bien del Señor, al pan y a qué más, y al vino y al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, ni nunca más tendrá dolor. Habla de una promesa, como el Señor bendeciría a su pueblo con su bien, dándoles pan y dándoles vino. Otra vez hay la palabra pirosh para referirse a un vino nuevo, a un jugo de uva. Oseas, vamos al libro del profeta Oseas. Gloria a Dios, capítulo 2 de Oseas. Después de Daniel está Oseas. Vamos al capítulo 2, versículo 8 y 9. Amén. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, ¿y qué más? Y el vino y el aceite, y que les multipliqué la plata y el oro como hicieron a Baal. Por tanto, yo tornaré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Otra vez se menciona el vino como algo que el Señor daba como bendición, e inclusive el versículo 9 lo menciona el Señor como mi vino. Yo tornaré y tomaré mi trigo y mi vino a su sazón. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. 14 del mismo capítulo 14 y 7. Volverán y se sentarán bajo de su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor como vino del ¿qué, hermano? Del Líbano. Obviamente el vino mezclado, el vino fermentado, pues no da ese buen olor que habla aquí, y el Señor vuelve a mencionar este vino como una bendición, refiriéndose en el hebreo la palabra pirosh a un vino fresco, a un vino nuevo. Bendito el nombre de Jesucristo. Bien, seguimos considerando la escritura allí en el libro vamos allí, antes de retirarnos de Oseas, vamos nuevamente al capítulo 2 de Oseas, pero leemos el versículo 22. ¿Lo tenemos? Y la tierra responderá al trigo, ¿y a qué más? Y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Ahí está, una bendición de que la tierra respondiera con vino, refiriéndose evidentemente a un vino fresco, a un jugo de uva. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Dice ahí el versículo 24, paso a 24. Dice: y las eras se henchirán de trigo, y los lagares rebosarán ¿de qué cosa? De vino. De vino y aceite. Otra vez una bendición que el Señor haría, que los lagares rebosaran de vino. Otra vez la palabra pirosh, refiriéndose a vino fresco, a vino nuevo. El 19, hermano, de ahí mismo, del 2, capítulo 2, dice:
Y responderá el Señor y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan y mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Ahí la palabra mosto, también traducida como vino, refiriéndose al vino nuevo, al jugo de uva. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Hasta ahí, hermano, vemos, hermano, cómo la Biblia habla de este vino como un vino nuevo, como un vino fresco, como jugo de uva. Pero ahora vamos a ver, hermano, la otra palabra que encontramos en el Antiguo Testamento, en hebreo, que es la palabra yajin, para referirse en la mayoría de los casos a un vino ponzoñoso, a un vino fermentado. Inclusive la definición de este tipo de vino, que aparece 141 veces en el Antiguo Testamento, se refiere, hermano, en su definición a un vino fermentado. Génesis capítulo 9. Ahí vemos la primera escritura donde aparece ese tipo de vino yajin en el hebreo, y que causa evidentemente embriaguez. Estamos ahí en Génesis 9, versículos 20 y 21. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió, ¿qué cosa, hermano? Del vino. Evidentemente ya era un vino o un jugo de uva fermentado, pues ahí aparece la palabra yajin, un vino que embriaga. Pues dice aquí la escritura que bebió de ese vino. ¿Y qué pasó, hermano? Se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, refiriéndose a Noé. Capítulo 19 del mismo de Génesis. Ahora ya estamos, hermano, con la palabra en hebreo yajin, que es la que aparece en el original como un vino fermentado. 19:32. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí: en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, dijeron las hijas de Lot, y conservaremos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino, ahí está la palabra yajin en el hebreo. Dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella y cuando se levantó. Entonces, hermano, le dieron a beber de este vino, y repito, ahí aparece la palabra yajin, refiriéndose a un vino fermentado. Seguimos considerando la escritura y vamos al libro de los Salmos, Salmo 75, versículo 8. Porque el cáliz está en la mano del Señor, y el vino, ahí aparece otra vez yajin en el hebreo, el vino, y define cómo es este tipo de vino. El vino es ¿qué? Fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Ciertamente sus heces chuparán y beberán. ¿Quiénes? Todos los impíos de la tierra. Un vino fermentado, un vino lleno de mistura, y es ahí donde aparece en el hebreo la palabra yajin, refiriéndose a ese vino fermentado, a ese vino que también podía tener mezclas. Proverbios, vamos al libro de Proverbios, capítulo 4. Bueno, también a medida que leemos estas escrituras, vamos a ver el efecto tan tremendo que puede causar este tipo de vino fermentado, mezclado. En el hebreo, la palabra yajin. Estamos ahí, hermanos, Proverbios 4,
versículo 17. Dice, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. La versión, la Biblia de las Américas traduce, dice, beben vino de violencia. Quiere decir que este vino, hermano, incita a la violencia. Donde se bebe de este vino, inclusive actualmente hay violencia, hay pleitos. Eso es lo que genera ese tipo de vino fermentado o mezclado. Capítulo 20 del mismo de Proverbios. 20 de Proverbios, versículo 1, dice en el nombre del Señor Jesús, el vino es escarnecedor. ¿Qué es escarnecedor, hermano? Un escarnecedor, hermano, es alguien burlesco, alguien que se burla. Bueno, quiere decir que aquel que ingiere o que toma este vino tiende a ser escarnecedor o se burla de los demás. El vino es escarnecedor y la cerveza, no se diga, dice, es, ¿qué cosa? Alborotadora, y cualquiera que por ello errare no será sabio. No es de sabios, hermano, este tipo de vino, no es de sabios la embriaguez. Capítulo 21, y ahí mismo de Proverbios, versículo 17. ¿Lo tenemos? Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y ungüentos no enriquecerá. Otra vez, hermano, aclaro, ahí aparece la palabra yayin en el hebreo, refiriéndose a un vino fermentado, un vino, hermano, que trae miseria. Pues dice el texto, el que ama el vino, ese tipo de vino, no enriquecerá, no prosperará. Ahí está, hermano, las consecuencias de aquellos que aman el vino, ese vino fermentado. Evidentemente hay miseria. Ahí mismo el capítulo 23, pero vamos al versículo 29 hasta el final. Dice en el nombre del Señor Jesús, ¿para quién será el ay? Un ay de lamento, un ay de dolor. Acuérdese que el ay de lamento es sin H. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién, hermano? Para los que se detienen mucho, ¿en qué cosa? En el vino. Otra vez la palabra yayin, refiriéndose al vino fermentado, al vino mezclado. Para los que van buscando, inclusive ahí dice, van buscando ¿qué cosa? La mistura o mezclarlo. Versículo 31 dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Éntrase suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como basilisco dará ¿qué cosa? Dolor. Ahí anda todo crudo, ¿verdad? Por andar tomando ese vino fermentado con dolor. Versículo 33. Algo que pasa cuando se ingiere ese vino. Tus ojos mirarán ¿a quién? ¿A tu esposa? No, mirarán las extrañas, y tu corazón empezará a hablar ¿qué cosa? Perversidades. Y serás como el que yace en medio de la mar, y como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, hiriéronme, mas no me dolió, azotáronme, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo tornaré a buscar, porque es un vicio, hermano. La persona, ¿verdad?, sigue necesitando, se hace adicta a ese vino que trae estas terribles consecuencias.
sus ojos deseando a la mujer extraña, a la mujer de su prójimo, y su corazón hablando perversidades. Todo eso, hermano, trae dolor, trae un ay de lamento, de dolor. Capítulo 31, de ahí mismo de Proverbios. Gloria a Dios, capítulo 31, versículo 1 al 6. ¿Lo tenemos? Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su padre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que para destruir los reyes, o a lo que es para destruir los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber, ¿qué cosa? Vino. La Biblia dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, hermano. Bueno, pues no es de los reyes beber vino. Y otra vez ahí aparece la palabra yaquín para referirse a un vino fermentado, a un vino mezclado. No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes. ¿Qué cosa? La sidra o la cerveza, dice la versión antigua. ¿Qué puede pasar? Versículo 5 dice: no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dar la cerveza al desfallecido, y el vino, ¿para quién es el vino? A los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no más se acuerden. Ahí está hablando de un vino que es para el de amargo ánimo. ¿Quiénes tienden a beber ese tipo de vino, hermano? Un vino mezclado, un vino fermentado, los que traen amargo ánimo. Y si a eso le agregan canciones al corazón afligido, óigame, por eso hay tanto suicidio. Vean lo que dice Proverbios 25, versículo 20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío. Está haciendo de por sí frío y quitándose la ropa, pues ¿qué puede pasar? Hasta una pulmonía y se muere. Qué terrible situación. Así es el que está con amargo ánimo, toma vino porque es de amargo ánimo, y hermano, y todavía le agrega canciones al corazón afligido, pues es como el que se quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Seguimos considerando, hermano, los efectos tan nocivos de este tipo de vino yaquín, que es un vino mezclado, un vino fermentado. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 11 y 12. Nuevamente nos habla de un ay de dolor, de un ay de lamento. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino, ¿qué hace el vino? Los enciende. Después, ¿dónde hay homicidios, hermano? Que este se levantó y mató al otro, o este se levantó y mató a aquella o a aquel. ¿Por qué? Porque el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, ¿y qué más? Y vino, ese vino mezclado, ese vino fermentado. Y dice ahí la Escritura que no miran la obra del Señor, ni consideran la obra de sus manos. Hay entonces para ellos un ay de lamento, un ay de dolor. Capítulo 28 de ahí mismo de Isaías, versículo 1.
Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos. ¿De qué, hermano? Del vino. ¿Qué pasa con aquellos que son dados al vino, hermano? Se aturden. Yo no sé si usted por enfermedad o alguna vez ha estado aturdido, pero está totalmente desubicado, aturdido. Eso es lo que causa el vino fermentado, el vino mezclado. Versículo 7 de este mismo capítulo dice: mas también estos, ¿qué hicieron, hermano? Erraron con el vino, se equivocaron, erraron con el vino. Otra vez ahí está la palabra que allí, refiriéndose a ese vino mezclado, a ese vino fermentado, erraron con el vino y con la sidra o con la cerveza, se entontecieron. ¿Qué hace el vino? Entontece. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados del vino, trastorna totalmente el vino, la salud, el matrimonio, la familia. Aturdiéronse con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Qué tremendos efectos tan nocivos es el vino fermentado, el vino tinto o mezclado. Vamos a ver un texto ahí en Jeremías, capítulo 23 de Jeremías. Gloria a Dios. Versículo 9. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado en medio de mí, todos mis huesos tiemblan. Estuve como hombre borracho y como hombre a quien dominó, ¿qué cosa? El vino delante del Señor y delante de las palabras de su santidad. ¿Qué hace el vino entonces, hermano? Domina. Alguien dice, ¿verdad? Muy confiado: no, es que yo me sé dominar y yo sé cuánto tomar. No, se equivoca. Después se haya dominado por el vino, que quiere más, de tal manera que yo he oído personas que dicen: es que yo quiero salir de esto, pero no puedo. El vino los domina. Seguimos considerando la palabra de Dios allí en Oseas, nuevamente Oseas, pero ahí vamos a hablar otra vez del vino mezclado, del vino fermentado. Oseas capítulo 4, Ezequiel, y luego de Ezequiel está Daniel, y luego Oseas capítulo 4, versículo 11. ¿Lo tenemos? Fornicación y vino y mosto quitan el corazón. Otra vez, cuando habla de vino, se refiere a yayin, que es un vino fermentado y que está siempre relacionado con la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Pues son las relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Allí está lo que trae el vino. El vino hace perder el juicio. Dice, vamos al capítulo 7, versículo 5. El día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con vasos de qué. ¿Con qué enfermaron, hermano? Con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. ¿Qué pasa con ese vino mezclado, con ese vino fermentado, hermano?
enferma. ¿Sí? Es lo que está diciendo el texto. Los príncipes hicieron enfermar, o lo hicieron enfermar con copas de vino. Y de veras que son de las enfermedades más tremendas, ¿verdad? Enfermedad en el hígado, trae la cirrosis hepática, es un tipo de cáncer en el hígado. Bueno, vemos personas enfermas por el vino, que los trae en desgracia, arruina, trastorna su salud, trastorna su matrimonio, trastorna su familia. Qué terribles consecuencias, hermano, trae el vino. Bien, ahora en el Nuevo Testamento vemos, hermano, acerca del vino. Bueno, alguien ha pensado en el vino que el Señor convirtió del agua. En el Nuevo Testamento está escrito en griego, y tenemos la palabra oinos para referirse al vino, pero como el que encontramos en Juan capítulo 2, Evangelio según Juan capítulo 2. Ya estamos en el Nuevo Testamento viendo esa palabra oinos, que repito, la encontramos para referirse a distintos tipos de vino. Bueno, aquí aparece esta palabra en el capítulo 2 de Juan, versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: vino no viene. Versículo 9 y 10. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llamó al esposo, dícele: todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Bien, este tipo de vino, hermano, bien se refiere también al jugo de la uva o de la vid, como se menciona en Lucas capítulo 22, Evangelio según Lucas capítulo 22, versículo 18. ¿Lo tenemos? Allí en aquella Pascua que el Señor celebró con sus discípulos, dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. ¿Qué estaban tomando o qué tomaron en esa ocasión el Señor Jesús con sus discípulos? Fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Fruto de la vid. Ahí no aparece la palabra oino, sino ahí aparece claramente en el griego la palabra génema, a saber vino fresco o fruto de la vid. Mateo 26, inclusive aparecen las dos palabras fruto de la vid o producto de la vid. Mateo 26, ¿lo tenemos, hermanos? Dice ahí en versículo 27 al 29. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Evidentemente se habla del jugo de la uva, fruto de la vid, vino nuevo, vino fresco, refiriéndose a ese fruto de la vid. No beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros
hijos en el reino de mi Padre. Entonces, hermano, era muy común que en el pueblo de Israel se tomara este tipo de vino, vino fresco, jugo de la vid, que por lo que vemos desde el Antiguo Testamento, muy bien se refería a la palabra que encontramos en el hebreo como tirosh, refiriéndose a un vino nuevo, a un jugo de uva, un vino fresco, recién exprimido de las uvas. Bien, seguimos considerando la palabra de Dios ahí en 1 Timoteo 5. Este texto hasta la gente del mundo se lo sabe, porque ahí dice, ¿verdad? Ven, hasta Pablo le recomendó vino a Timoteo. Pero lo que no quieren entender, o de lo que no quieren saber, que la Biblia entonces habla desde el Antiguo Testamento de un vino fresco, de jugo de la uva, vino puro, y también habla, como ya vimos allá en Deuteronomio 32, de un vino ponzoñoso, veneno de dragones, es su vino. 1 Timoteo 5, versículo 23, Pablo le dice a Timoteo, no bebas de aquí adelante agua, sino usa un poco de ¿qué? De vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Bien, aunque ahí aparece la palabra oinos, pero como ya dije, la palabra oinos podía referirse en el griego a un vino mezclado, un vino fermentado, pero también al vino fresco, al jugo de uvas. Bien, y es que el vino, hermano, no es de los príncipes, el vino ni la cerveza, porque pervierten el derecho. Miran sus ojos a las extrañas y su boca habla perversidades. Seguimos considerando las consecuencias de ser dado a la embriaguez. 1 Corintios capítulo 6. Versículo 9 al 10. ¿Lo tenemos? ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni quién más, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y alguien dice, no juzgue, nadie sabe. ¿Cómo no? La Biblia de antemano nos dice quiénes no heredarán el reino de Dios. Y los borrachos no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 21, lo menciona como una de las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, dice el versículo 21, envidias, homicidios, ¿y qué más? Borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas, ¿qué dice, hermano? No heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 3. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias y en qué más, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes. Porque siempre los banquetes están muy ligados a lo que es la embriaguez, hermano.
pues cuando lo invitan por ahí en el trabajo, dice que a una carne asada no puede faltar el vino y las cervezas. Bien, ya nos debe bastar que el tiempo pasado en nuestra vida hayamos hecho la voluntad de la gente cuando nos conducíamos en lascivias, concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías y en qué más, en banquetes y en abominables idolatrías. Por eso, hermano, en la Biblia, en el libro de Proverbios, dice que no estés con los bebedores de vino, ni aún estés con ellos. Terminamos aquí en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 18. Vamos a leer desde el versículo 15. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18. Y no os embriaguéis, ¿de qué? De vino, en el cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. En lugar de embriagarse con vino, de seguir la embriaguez, sed llenos de espíritu. Hay que ser llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Sed llenos de su Espíritu Santo, porque los que siguen la embriaguez, hermano, empobrecerán. Resumiendo, hermano, un poco las consecuencias del vino en el hebreo chayim, que se refiere a un vino fermentado, a un vino mezclado, trae como consecuencias violencia, pleitos, escarnio, es decir, afrenta, burla, trae pobreza, trae miseria, trastorna la salud, enferma. Así dice la Escritura, que enfermaron con el vino, enferma, trastorna por tanto la salud, trastorna el matrimonio, trastorna las familias. Los que se detienen o buscan el vino están en amargo ánimo. También el vino provoca que los enciende. Toman hasta que el vino los enciende. Pervierten el juicio. El vino también los domina. Los hace perder el juicio. El vino, hermano, trae consecuencias tan nefastas, tan terribles a la vida del ser humano, que hace que sus ojos miren a las extrañas y que su boca hable perversidades. Y finalmente, los que siguen la embriaguez no heredarán el reino de Dios. Y si no heredarán el reino de Dios, es que están en el grupo de los que serán lanzados al lago de fuego ardiendo con azufre. Damos gracias a Dios, hermano, por su palabra, que es viva